Justo ahora que nos animamos a incursionar en el terreno de la política, nos cambiaron el mapa del terreno. Bienvenidos a otra perspectiva. Les habla Horacio Alcaraz de Concordia, Argentina. Hoy quiero hablarle al corazón del liderazgo de la Iglesia que siente el llamado a influir en la esfera pública, o también aquellos que tienen que mentorear en sus iglesias a los creyentes que desean incursionar en el campo político. Algunos de ustedes han estado dando pasos hacia la política, hacia la participación en la vida política de nuestra nación, y esto también es un fenómeno que está ocurriendo en otros países de Hispanoamérica. Lo entiendo perfectamente. Yo mismo, años atrás, he militado en política, he sido candidato a concejal en mi propia ciudad, participando de internas en un partido. Sé también que lo hacemos con buenas intenciones y que hay una idea fuerza, entre otras, que nos empuja hacia el terreno político, que es esto de pensar que si el espacio no lo ocupa un cristiano, lo va a terminar ocupando alguien sin principios ni moral, o lo que es peor todavía, un corrupto. Ahora, yo tengo una advertencia para dar. El mapa que estábamos usando para navegar la política es el mapa de un mundo que ya no existe. Lo que hizo Donald Trump en Venezuela la semana pasada es una muestra del cambio de paradigma que se ha dado en el ámbito del poder, el ámbito de la política a nivel mundial, lo que se llama geopolítica, y también en el ámbito de la política doméstica. Estamos intentando entrar a una jungla política digital, pero con las herramientas de una oficina de correos de 1950. Porque mientras nosotros hablamos de valores y de consensos, afuera ha llegado lo que el politólogo Giuliano da Empoli llama la hora de los depredadores. Hoy vamos a desglosar por qué nuestras viejas formas han quedado obsoletas y cómo sobrevivir en este nuevo cambio de paradigma sin perder nuestra esencia como seguidores de Jesús. Y creo que este tema es bueno conversarlo y poder empezar a interesarnos e investigar lo que está ocurriendo, lo que viene ocurriendo ya desde hace varios años, porque justamente se está dando en la Argentina como un fenómeno novedoso la incursión de cristianos evangélicos en las legislaturas provinciales y también a nivel nacional. Ahora, estamos entrando en un terreno donde el mapa del terreno ya cambió. Y como líderes también nos toca tener que pastorear, mentorear, aconsejar y guiar a estos creyentes que están incursionando en la política, pero con este mapa viejo de que hay que priorizar valores y que hay que buscar los consensos, o sea, la vieja manera de hacer política. Por eso el título del podcast de hoy es La hora de los depredadores. ¿Estamos preparados para la nueva selva política? Empecemos. Empoli empieza su libro con una imagen poderosa: Moctezuma, el emperador del Imperio Mexica entre el 1502 y 1520, recibiendo a los conquistadores españoles. Los líderes políticos de hoy, dice Da Empoli, incluidos muchos líderes de la Iglesia evangélica, esa parte la agrego yo, se comportan como los aztecas frente a los espejitos y las armaduras de los colonizadores. ¿A qué me refiero? A que creemos que sacarnos una selfie con un gurú tecnológico o tener un grupo de Facebook es hacer política moderna. Pero Da Empoli advierte que los verdaderos dueños del poder hoy no son los que dictan leyes, sino los que dominan los algoritmos.
Y este es uno de los cambios copernicanos que están ocurriendo en el terreno de la política, porque ya el gobernante y el político se ha subyugado ante los grandes tecnócratas digitales. No es casualidad que cuando Donald Trump asumió en su segunda presidencia, Elon Musk, el capo de Facebook, que no recuerdo ahora su nombre, Sam Altman y otros gurús tecnológicos estaban acompañándolo en la asunción de la presidencia. Tampoco podemos olvidar, nosotros acá en Argentina, cuando vino Sam Altman, el de ChatGPT, a la Argentina, se anunció con bombos y platillos la creación de una gran estación de energía y de acumulación de información y de memoria en el sur de la Patagonia Argentina, como un emprendimiento para los avances de la inteligencia artificial, anuncio que hizo el presidente Javier Milei sacándose una foto con él, que hasta ahora no tenemos novedad de eso. Bueno, lo que yo quiero señalar, el punto es, tomando el comentario de Da Empoli, es el hecho de cómo los políticos se ven seducidos y subyugados por estos personajes que manejan todo lo que tiene que ver con lo algorítmico, porque, porque entienden perfectamente que el manejo o el control del pensamiento humano hoy pasa más por las redes sociales que por la forma de hacer política como se hacía antiguamente. Ahora, nosotros, pastores y líderes de la iglesia evangélica, estamos más acostumbrados al paradigma de la política de la posguerra. Después de la Segunda Guerra Mundial, la dinámica política tenía que ver con moderación, respeto a las instituciones, discursos largos y aburridos. Bueno, todo eso se murió. Se murió. En realidad, a nivel histórico, fue una anomalía que duró 60 años y ya terminó. Hemos vuelto a la normalidad de la historia, donde la política, como una lucha cruda, como la de los Borgia en el tiempo del Renacimiento, está tornándose hoy la realidad política en nuestras naciones. Si entramos a la política pensando que las reglas nos van a proteger, ya perdimos. Porque los depredadores, y en esto de Empoli se refiere a los tecnócratas que no respetan reglas, el algoritmo y la inteligencia artificial, las redes sociales, no respetan reglas, no tienen normas, es más, quieren romper las reglas y romper las normas. Estos depredadores rompen las reglas y los gobernantes les están siguiendo. Esto plantea un dilema para el político cristiano, que por encima de su propio referente político está su verdadero Señor, que sí espera que siga sus mandamientos sin concesiones ni acomodamientos morales. Para el político cristiano la regla no es lo que resulta o lo que quiere la gente, sino lo que es correcto y acorde al Evangelio. Esto plantea el gran dilema para los cristianos que hoy quieren incursionar en política. ¿Cómo seguir a Cristo cuando seguís a un líder político que no respeta reglas? Y eso lo estamos viendo en la política doméstica de cada uno de nuestros países y por televisión todos los días. Sin dudas ha habido un cambio de paradigma, de la lógica al caos. Expliquemos bien en qué ha cambiado, según Da Empoli, la política en la actualidad. Antes la política se trataba de convencer, de persuadir al otro. Se usaba la razón. Hoy se trata de conmover, de confundir y de caotizar. Empoli clasifica la política actual en 3 géneros, usando como ejemplo de esto 3 series muy conocidas que tratan estos asuntos
de los entretelones de la política. Una de esas series que presenta al político como el héroe con valores es la serie El ala oeste. La pueden ver en Netflix. Bueno, ese tipo de político, el heroico, el que tiene buenas intenciones, grandes valores y principios y quiere implementarlos para el bien de la sociedad, bueno, casi ya no existe, dice Da Empoli. Después está el otro género que caracteriza la forma de hacer política, que es el oscuro, el de la supervivencia pura, que es tipo la serie House of Cards. Se la recomiendo, está en Netflix. Y después el 70% de la dinámica política está dominada por lo que, dice Da Empoli, se ve muy representado en esa serie que se llama V, que relata la vida de una vicepresidenta de los Estados Unidos, que es una comedia de enredos y de absurdos, hasta rayar con lo ridículo. Bueno, Da Empoli, que investigó y estudió el tema, él dice que la política actual es 10% algo de heroísmo, 20% algo de oscuridad y supervivencia en medio de la selva política y el 70% es enredos, lo absurdo y hasta lo ridículo. Fíjense en las figuras prominentes que podemos tener más a mano y que podemos tener como referencias más cercanas: Donald Trump, Nayib Bukele o Javier Milei en la Argentina. Ellos, según Da Empoli, no leen informes técnicos de 500 páginas. Ellos actúan de forma irreflexiva. Da Empoli dice algo revolucionario: el apogeo del poder no coincide con la reflexión, sino con la acción y con la acción irreflexiva. Porque si hay algo que no podés hacer estando en el poder es no tomar decisiones y tomarlas ya. El poder se demuestra actuando, no reflexionando para tomar una decisión para ejercer el poder. Eso explica el porqué de muchas decisiones de estos tipos de líderes que gobiernan nuestros países. Ahora, ¿por qué esto es importante para un evangélico, para un político evangélico? Porque nosotros solemos ser dogmáticos y estructurados. Ahora, en el mundo digital en el que competimos, hoy es como una Somalia digital, no hay ningún tipo de ley. Leía en el día de ayer un titular o una frase destacada en una noticia, Donald Trump refiriéndose a lo que él iba a hacer en Venezuela, cómo iba a continuar y lo que iba a seguir haciendo en otras naciones. Él dijo esto: mi único límite es mi mente. ¿Qué está diciendo? No, la ONU no me pone límites, las normas internacionales no me ponen límites, la constitución de mi país no me pone límites, las reglas y las normas que hasta ahora eran respetadas no me ponen límites, solo en mi mente están mis límites. Ahora, esto genera toda una cuestión para nosotros. Obviamente que esto en la selva digital, esto paga. Esto hace que estas expresiones y esta actitud y esta impronta se viralice, porque el algoritmo no premia la verdad. El algoritmo premia la temperatura política, la verborragia visceral. Entonces, claro, tenemos declaraciones como estas que la única cosa que hacen es sembrar la incertidumbre, porque nadie sabe mañana lo que este hombre, cualquiera de nuestros líderes que hoy están en el poder, van a hacer. Nadie lo sabe. Antes, aunque los líderes de antes no eran mejores gobernantes que los de ahora, había cierta previsibilidad. ¿Por qué? Porque vos sabías que, bueno, la Constitución no le permite hacer eso. El Código Penal no le permite hacer esto otro. Bueno, estas normas y estas reglas de la vida democrática no le van a permitir llevar esto adelante, esta reforma o esta ley o este decreto. Bueno, eso se terminó. Porque ellos rompen las reglas y hacen lo que les parece. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros, ¿sí?, los seguidores de Jesús, para poder ser
políticos que guardan su fidelidad al maestro y a sus mandamientos en medio de este nuevo escenario y este nuevo paradigma, que no digo que esté bien, simplemente estoy señalando algo que está ocurriendo. A ver, empresas como la desaparecida Cambridge Analytica, ellos entendieron que para vender, por ejemplo, latas de gaseosa, no hay que mejorar la lata, ni hablar más de la lata. Hay que subir la temperatura para que la gente tenga sed. En política, los depredadores tecnológicos que están montados sobre nuestros gobernantes, sobre los políticos que se subyugan como Montezuma a los españoles, la única cosa que hacen es subir la temperatura política, la temperatura del conflicto en las redes sociales. Porque estos personajes identifican las fracturas que hay en la sociedad y las golpean hasta que sangran. Eso es lo que hacen estos líderes políticos a caballo del algoritmo, porque los discursos tibios y moderados no se viralizan. El algoritmo simplemente entierra esa clase de discursos y esa clase de políticos, pero viraliza a aquellos de discurso salvaje, de discursos que meten el dedo en la llaga, que profundizan los conflictos, los dilemas y las grietas. En este escenario, justamente ahora, tenemos la oportunidad de que haya legisladores que dicen creer en Jesús, y no tenemos por qué dudarlo, que tienen que ejercer el mandato constitucional como legisladores que tienen que representar al pueblo, pero a la vez tienen que representar al Señor Jesucristo en el ámbito de la legislatura o del Poder Ejecutivo o del Poder Judicial. ¿Qué van a hacer? ¿Tienen las herramientas y los recursos para poder desempeñar fielmente una labor que honra al Señor Jesucristo y que sea en beneficio de la sociedad? Por eso Da Empoli, en su libro La hora de los depredadores, nos advierte sobre una alianza peligrosa, los borgianos. Borgia fue aquel príncipe para quien Maquiavelo escribió su famoso libro. Los borgianos, según Da Empoli, son los políticos que no tienen límites, en alianza peligrosa con los conquistadores tecnológicos, Elon Musk, Zuckerberg, Sam Altman, etc. Estos tipos ya no quieren gestionar lo que existe, quieren romperlo todo. Desprecian a los expertos, a las burocracias, a quien tildan o llaman despectivamente la casta, y lamentablemente desprecian las instituciones tradicionales que nosotros tanto valoramos, como la democracia, el estado de bienestar, la familia, la iglesia, etc. Ahora, para un líder, en nuestros pagos sudamericanos, el riesgo es doble. Por un lado, caer en la trampa de ser el líder de la tribu evangélica, un líder obsoleto de la tribu evangélica, o el líder de la tribu política histórica que mendiga un poco de atención en medio de la selva tecnológica y de las redes sociales, y por otro lado, convertirnos nosotros mismos en depredadores, olvidando que nuestro llamado es el servicio y no la voluntad de poder desenfrenada. El cambio de paradigma es este. Ya no se trata de derecha contra izquierda, se trata de humanos contra máquinas. La inteligencia artificial, dice Da Empoli, no es solo técnica, es una tecnología borgiana, al servicio del poder, o mejor dicho, preparada para ejercer el poder, una nueva forma de ejercicio del poder. Produce asombro, se alimenta del caos y no le interesan las reglas. Estamos yendo hacia un mundo donde la IA tomará decisiones y nosotros tendremos que tener fe, entre comillas, en ella,
casi como en toda nueva religión. Ahora, ¿qué hacer? ¿Cuál podría ser nuestra estrategia para no ser devorados? Entonces, ¿cómo nos vamos a posicionar? Si las viejas formas de posguerra están desfasadas, las viejas formas de hacer política, las que conocíamos, las que estudiamos, en las que nos preparamos, en las que militamos y ejercimos, los que tuvieron la oportunidad de hacerlo, ¿cuál es el camino ahora para el liderazgo evangélico dentro del campo de esta nueva política? Bueno, algunas sugerencias. No ser tibios. De Empoli dice que los borgianos desprecian a los tibios, pero el sistema directamente los ignora. En la era de los depredadores, la neutralidad es invisibilidad. Debemos tener posiciones claras, pero basadas en principios bíblicos, no en el odio digital. Y acá las preguntas que han de tener que responder los diputados, senadores, funcionarios evangélicos. ¿Hasta dónde vas a seguir a tu referente político en sus decisiones irreflexivas? ¿Cómo analizás una ley antes de votarla? ¿Qué principios te guían? ¿La conveniencia política? ¿El resultado macroeconómico? ¿El agradar a tu referente político o los principios de verdad, misericordia y justicia social? Segunda sugerencia, entendamos de qué trata la cosa y no la mera forma. Los políticos de antes se perdían en las formas. La gente hoy quiere que le resuelvan la cosa, el costo de vida, la seguridad, el futuro de sus hijos. No hablemos un lenguaje ininteligible de los técnicos, un lenguaje que nadie entiende y que todo el mundo desprecia. Hablemos el lenguaje del corazón de la gente. Y para esto, la experiencia territorial es irreemplazable. La mejor manera de poder escalar, permítame el uso de esta palabra, en el campo de la política, es tener experiencia de primera mano en el territorio, en el comedor de tu barrio, en la salita de primeros auxilios de tu barrio, en colaborar con los bomberos voluntarios de tu ciudad. El trabajo social ad honorem entre las personas del barrio, ya sea un barrio acomodado, ya sea un barrio de clase media o sea un barrio de clase pobre. Pero es allí, en el territorio, donde se adquiere una experiencia que la mayoría de nuestros políticos no tienen. Y que los tecnócratas y depredadores del área digital ignoran y desprecian. Ahora, luego también es importante la preparación técnica. O sea, hay que estudiar, hay que leer. Acá en la Argentina hemos tenido por muchos años grandes congresos juveniles que todos los años reunían a miles de jóvenes, y no solo de Argentina, sino también de países limítrofes, donde en estos congresos se cansaron de proclamar que esta nueva generación de cristianos jóvenes iba a conquistar la política, la economía, el arte, el deporte, etc. Pero las universidades de mi país, la Argentina, no recibieron más evangélicos en sus aulas. ¿Cómo vamos a conquistar desde la ignorancia, de la falta de conocimiento, de la falta de experiencia territorial y de la falta de conocimiento técnico? Nuestros jóvenes se quedaron cantando y saltando y danzando en nuestros templos. Está bien, entre comillas, el Señor dentro del templo hasta que ya dejaron de ser jóvenes, se casaron, tuvieron hijos, ya no tienen tiempo para estudiar y ya no quieren cambiar el mundo. Ahora, no los culpo a ellos, ¿eh? No es una crítica directamente hacia ellos. Porque los conferencistas internacionales les dijeron el qué, pero nunca les dijeron el cómo. Los inflaron y los motivaron de que iban a ser grandes conquistadores, iban a derribar a los grandes Goliat que dominaban la cultura, la política, la economía, la sociedad.
Y nada de eso fue real, porque no les explicaron cómo había que hacerlo, cómo había que prepararse para eso. ¿Y por qué no lo explicaron? Porque también estos grandes conferencistas tampoco ellos lo sabían. Y no sé si les interesaba. O lo que me parece más factible, eran líderes en un mundo que ya había cambiado. Así que lo mejor que podemos hacer es tratar de entender la cosa. Otra sugerencia, no ceder al algoritmo del odio. La tentación de usar las herramientas de los depredadores, mentir, exagerar, el mejor gobierno de la historia, el mejor equipo económico de los últimos 50 años, estamos haciendo historia, el dividir entre la gente de bien y la gente de mal. No podemos caer en eso. Si lo hacemos, ganaremos el mundo, pero perderemos nuestra alma. Ahora, la alternativa no es ser ingenuos, es ser astutos como serpientes, sencillos como palomas. Entendamos cómo funciona el algoritmo para posicionar el mensaje, pero no dejemos que el algoritmo nos dé el mensaje. Y la última sugerencia, o la anteúltima, mejor dicho, me reservé una de manera espontánea, recuperar el sentido. En el mundo digital, que todo lo cuantifica, nuestra ventaja es el sentido, porque la tecnología ni la política puede dar propósito al ser humano. El político evangélico debe ser el faro que explique por qué estamos aquí en este mundo, más allá de los datos. Y la última sugerencia, un carácter a prueba de tentaciones. Todos somos de carne, todos somos tentables. El evangélico que decide incursionar en política debe tener una integridad a prueba de fuego. Una integridad y estar rodeado, como me comentaba un ex vicegobernador de una provincia de mi país, que él todas las semanas, ser el pastor, y llegó a ser vicegobernador de su provincia y ministro de Educación, Pablo Tirch, a él me refiero, todas las semanas pastores iban a su despacho a orar con él y a orar por él. Porque él entendía que en medio de esa selva, lo único que podía sostenerlo en pie ante la tentación de la corrupción, del dinero mal habido, de la tentación sexual, de la mentira, etcétera, es tener una integridad a prueba de fuego y estar rodeado de hombres y mujeres que lo sostengan en oración y a quien también tenga que rendir cuentas de su vida en la esfera pública y de su vida privada también. Porque para nosotros los creyentes es tan transparente lo que hacemos en público como lo que hacemos en privado. Así debería ser. Y vamos a la parte final. Lo de Trump en Estados Unidos y su impronta en Venezuela y en cuanto país le sirva a sus intereses. Bukele en El Salvador con 56 diputados a favor y solo 4 opositores. Milei y su motosierra impiadosa en Argentina no son acontecimientos aislados, no son fenómenos, son los signos de una época. Ahora, políticos cristianos, no entren en la política para ser un depredador más. Entren para ser pastores en medio de esta selva. Pero para pastorear en esta selva hay que entender que los lobos de hoy usan algoritmos e inteligencia artificial y el poder del dinero y las criptomonedas. Sugiero leer a Ada Empoli o ver o escuchar algunos de los videos en YouTube
que hacen reseña de su libro, no solamente del último, sino del anterior, por ejemplo, Los Ingenieros del Caos, que explica muy bien a esta clase de nuevo liderazgo que ha emergido en países de la periferia, pero también ahora en el centro, tanto en Estados Unidos como en Europa, este tipo de autócratas tecnológicos fomentados desde las redes sociales para poder entender el caos. Sería bueno leer a este autor. Y entender el caos, ¿para qué? Para no dejarnos tragar por él. El reino de Dios no es una democracia digital, pero nuestra influencia en este tiempo depende de cuánto entendamos los tiempos que nos ha tocado vivir. Y entender que el paradigma, el viejo paradigma de la política, del consenso, del diálogo, de los valores, se terminó y estamos ante un nuevo escenario, es vital para saber cómo ahora tenemos que seguir a Cristo en medio de esta nueva realidad. Y esto también es verdad para nosotros los pastores, que tenemos que pastorear a creyentes sinceros que van a incursionar o están incursionando o querrán incursionar en este nuevo escenario de la política, que es una selva más que un templo sagrado en donde los hemos criado. Así que también nosotros los pastores tenemos este gran desafío de ser entendidos en los tiempos que estamos viviendo. Bueno, gracias por escuchar. Si este mensaje, esta conversación, esta charla te sirvió, compartila. Es hora de despertar. Soy Horacio Alcaraz de Concordia, Argentina, y esto fue Otra Perspectiva. Hasta la próxima.